porque es más Bueno, ahí larga. está. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos comenzando con la charla, siguiendo con el módulo de nutrición que nos va a ocupar este martes y el próximo. Vamos a presentar en esta oportunidad a la doctora Margarita Gasset. La doctora Gasset es una destacadísima médica clínica de la ciudad de Buenos Aires, es expresidente de nuestra sociedad, es jefa del Departamento de Clínica Médica del Hospital Piñeiro, es docente autorizada de la UBA y de la Universidad de Favaloro. Para nosotros es un placer tenerla con nosotros y te escuchamos atentamente sobre este tema que es de enorme importancia para el manejo diario de los pacientes. Margarita, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias Jorge por la presentación. Gracias a la sociedad por la invitación y gracias a todos ustedes por compartir este rato donde vamos a tratar de conversar sobre un tema que creo que es verdaderamente interesante, que tiene que ver con los defectos en la nutrición en los pacientes internados. Específicamente en el día de hoy vamos a charlar sobre pacientes con patología hepática y paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, pero esto es como todo un módulo, como ustedes ya han visto la semana pasada con la doctora Matilde Israel, que tiene mucho impacto en la atención de nuestros pacientes. Tiene mucho impacto en en la evolución, en las complicaciones, en las indicaciones terapéuticas, aquello que tenga que ver con el mejor o peor estado nutricional. Vamos a empezar entonces con la nutrición en los pacientes que tienen patología a nivel hepático. Como primer concepto, y un poco reafirmando lo que decía recién, los pacientes hospitalizados tienen un riesgo alto de padecer desnutrición en algún momento de su internación. Todos los pacientes hospitalizados tienen este riesgo. Los que tienen patología hepática, los que tienen cualquier otra. Todos los pacientes hospitalizados, y los vemos todos los días, tienen un alto riesgo de padecer desnutrición. Por eso lo indico como un dato conceptual. ¿Cuáles son? Bueno, este circulito debía haber entrado, pero, o debía salir, a ver, no. Bueno, ¿cuáles son aquellos pacientes que más riesgo tienen? Son los pacientes politraumatizados o con traumatismos importantes, los pacientes postquirúrgicos, los pacientes que están fistulizados, los pacientes que tienen neoplasias en general y neoplasias del tubo digestivo en particular, los pacientes EPOC y por supuesto aquellos que tengan patología de cualquier tipo a nivel del tubo digestivo. Los pacientes infectados, la sepsis, tienen mucho riesgo de desnutrición. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias que tiene este deterioro, este mal proceso? La desnutrición afecta la respuesta del paciente a su enfermedad y al tratamiento. Puede aparecer caída de las proteínas, de la albúmina, edemas, alteraciones en la cicatrización de las heridas, dehiscencia de las suturas, retardo en la evolución y consolidación de las fracturas, trastornos a nivel de la motilidad intestinal con hipotonía, con atrofia de las mucosas, de las vellosidades intestinales, por lo tanto mala absorción, alteración a nivel hematológico de la eritropoyesis, sarcopenia, atrofia muscular, úlceras de decúbito, inmunodeficiencia, aumento de la incidencia de infecciones. O sea, como ustedes ven, hay un cúmulo de inconvenientes que pueden ser secundarios a la desnutrición. La misma se asocia con una evolución más lenta en el proceso de alta del paciente o en el proceso de evolución del paciente en su internación, mayor cantidad de complicaciones, una morbimortalidad más elevada, prolongación en la hospitalización y por lo tanto mayores costos. La evaluación del estado nutricional de nuestros pacientes es fundamental. Y esto nos lleva a la necesidad de
de pensar en el ajuste de las dietas, en ver cuáles son las herramientas que necesitamos para garantizar una buena nutrición, en reconocer cuál es el momento indicado en el cual vamos a precisar un soporte nutricional, en evaluar el efecto de la enfermedad aguda sobre la reserva energético-proteica del paciente, y la enfermedad aguda generalmente está vinculado con los procesos de trauma y de sepsis. Valorar la eficacia de la terapéutica nutricional que podamos instaurar a nuestros pacientes y la repercusión de la desnutrición sobre las diferentes funciones orgánicas, sobre la fuerza muscular, sobre la parte respiratoria, sobre múltiples parámetros. O sea, que sí es importante evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes, sí es importante, nos lleva a ajustar la dieta, a utilizar herramientas para mejorar y garantizar su buena nutrición, porque si no conseguimos esto, los efectos deleterios de la mala nutrición son muchos. Bueno, ¿de qué manera sabemos cuán desnutrido está el paciente que tenemos delante? Con cuánta energía tenemos que trabajar, de qué forma tenemos que ajustar su valoración nutricional y su nutrición, por supuesto. Tenemos distintos elementos que componen el organismo y que impactan sobre la nutrición. Uno de ellos, el principal, el que todos pensamos enseguidita, es el agua, la cantidad de agua corporal total, que aproximadamente es el 60% del peso corporal total. El otro elemento que necesitamos tener presente para cuantificar la desnutrición es el tejido adiposo, que es una reserva enorme de energía y que representa entre el 20 y el 25% de la masa total. Y hay distintas herramientas para valorarlo. Algunos puede ser, por ejemplo, la utilización de la medición de los pliegues cutáneos como un elemento de acceso sencillo en la cama del paciente. Otro punto a tener en cuenta es la masa magra corporal, que es el 20%, y esto está constituido por la piel, por el tejido óseo, que es fundamentalmente el compartimento proteico, muscular y visceral. El compartimento proteico muscular se valora con la circunferencia braquial, la circunferencia muscular braquial y con el índice de creatinina y altura. Y el comportamiento proteico visceral se cuantifica mediante la valoración de las proteínas plasmáticas circulantes. O sea que acá tenemos como 3 puntos serios. Uno es el agua, el otro es el tejido graso y el otro es la masa magra corporal total, que tiene a su vez como 2 compartimentos diferentes, el proteico muscular y el proteico visceral. Todo esto es de peso para medir, para cuantificar el estado de nutrición del individuo. Con esto vamos a lo que sería el concepto del soporte nutricional. Todos los pacientes que nosotros tenemos hospitalizados tienen que ser evaluados cada 2 o 3 semanas mientras estén internados para ver en qué estado está su cuadro nutricional. Y tomamos en cuenta en esta evaluación 2 a 3 criterios para detectar lo que sería el riesgo nutricional. Por un lado, es que el paciente tenga una pérdida reciente de peso mayor al 10% de su peso habitual. El segundo punto que tenemos en cuenta es la albúmina sérica. Tenemos que prestar atención, ponernos un signo de alarma cuando baja de los 3 gramos por decilitro. Y finalmente, el paciente que tiene una patología que de por sí tiene un riesgo nutricional, como hablamos antes, las fístulas, las neoplasias, la sepsis, los pacientes politraumatizados, las cirugías mayores, las hepatopatías. Entonces, estos 3 criterios deberíamos tenerlos presentes permanentemente mientras estamos atendiendo a un paciente internado y evaluarlos cada 2, máximo 3 semanas. Y repito entonces, la pérdida de peso superior al 10%, la albúmina por debajo de 3 y
la patología de base que tiene este paciente, si es una patología de riesgo. Un concepto más sobre soporte nutricional. Nosotros tenemos que implementar un soporte nutricional, y con esto quiero decir alguna herramienta para mejorar el estado nutricional de este paciente, sea a través de una dieta, sea a través de la alimentación enteral o parenteral. Todos estos son elementos del soporte nutricional, y tenemos que tomarlo en cuenta o pensar en este tema cuando hay una ingesta inadecuada de nutrientes. El paciente que tiene un estado nutricional adecuado y tiene un estrés metabólico leve, si el mismo se mantiene durante un periodo igual o mayor a 7 días, es un paciente que puede llegar a requerir soporte nutricional. También el paciente que con buen estado nutricional tiene un estrés metabólico moderado o grave, y esta situación se mantiene por un periodo de 3 a 5 días, y finalmente el paciente que está desnutrido. Estos son los 3 tipos de pacientes donde podemos llegar a necesitar en algún momento un aporte, el uso de un soporte nutricional. ¿Qué tipo de soporte nutricional vamos a usar? Eso es diverso, depende de la patología del paciente, de la capacidad que tenga de alimentarse, de digerir, de absorber los nutrientes. Puede ser, como dijimos antes, desde simplemente una dieta donde se suplementen algunos elementos, o una dieta mucho más rigurosa, o que tengamos que pensar en estrategias de alimentación enteral o parenteral. O sea, estas son las herramientas del soporte nutricional. La dieta, la enteral y la parenteral. ¿Cuál vamos a usar? Va a depender del paciente, va a depender de su patología, de su capacidad, de su posibilidad de absorber los nutrientes que nosotros le vamos a estar dando. Bueno, y ahora nos metemos directamente de cabeza en lo que sería pensar en cuáles son los inconvenientes que puede tener a nivel nutricional un paciente con patología hepática. Pensemos que pacientes con patología hepática, la misma abarca un espectro enorme, desde las patologías hepáticas crónicas a las agudas y sobreagudas. Bueno, vamos a tratar de rápidamente, digamos, un poco conceptualmente, tomar todas estas en cuenta, hacer algún comentario sobre todas ellas. Volvemos a decir entonces que las alteraciones nutricionales son un fenómeno muy frecuente en pacientes internados, y especialmente en pacientes que tienen determinadas patologías. Las hepatopatías pertenecen a este grupo, o sea que los pacientes con hepatopatía pertenecen al grupo de pacientes con riesgo alto de tener una alteración en su estado nutricional. Por lo tanto, se concluye a través de distintos estudios, o sea, no se concluye porque sí, sino analizando esto a través de distintos análisis de distintos autores en diferentes países, que la desnutrición constituye la complicación más frecuente de la cirrosis hepática. Es un dato no menor. ¿Cuáles pueden ser las causas que lleven a desnutrición en un paciente con una hepatopatía o con una cirrosis hepática o con algún grado de afección hepática? Puede ser una fibrosis, una esteatosis moderada severa. Son síntomas gastrointestinales, como por ejemplo anorexia, pérdida del apetito, saciedad precoz, náuseas, vómitos, ascitis, dietas muy estrictas, dietas incorrectas. También puede llevar a la desnutrición una mala absorción, que es algo frecuente, que puede estar generado por una alteración en la producción de sales biliares, por una alteración en el funcionamiento del páncreas, por una hipertensión portal. Todo esto puede colaborar a la mala nutrición. Otras causas pueden ser las alteraciones del metabolismo intermedio, con un aumento de la insulina, que es anabólica, y del glucagón, que es catabólico, la insulinoresistencia, el balance hacia el catabolismo más de gluconeogénesis y de consumo de energía, o la mala absorción por interferencia farmacológica de algunos productos que nosotros utilizamos en pacientes con este tipo de enfermedades, como puede ser antibióticos de absorción intestinal como la neomicina o la lactulosa. Estos
medicamentos que usamos con frecuencia pueden interferir en la nutrición y pueden generar una mala nutrición, una mala absorción. ¿Qué pasa entonces en el paciente que tiene una hepatopatía a nivel del metabolismo de las proteínas, a nivel del metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono? Se alteran, dependiendo del grado de afección de la función hepática, en niveles distintos. Puede haber un incremento del catabolismo de las proteínas y un aumento en la utilización de aminoácidos de cadenas ramificadas, que lleva a una disminución de los niveles circulantes, porque se está utilizando mucho, caen los niveles de aminoácidos de cadena ramificada y por lo tanto hay un incremento en el nivel de aminoácidos aromáticos, que los mismos con exceso producen amonio, que puede ser un desencadenante o acompañante de la aparición de encefalopatía hepática. Este concepto quisiera que quedara un poquito claro porque es como de uno de los conceptos importantes. Entonces, está incrementado el catabolismo proteico, aumentada la utilización de aminoácidos de cadenas ramificadas que caen, disminuyen esos niveles, aumentan los aminoácidos aromáticos que producen amonio y el amonio puede ser dañino para estos pacientes. A nivel de los lípidos, con frecuencia hay lipólisis con disminución de la síntesis de glucógeno y aumento de la gluconeogénesis, y es habitual el desarrollo de intolerancia a la glucosa o de diabetes mellitus. Es habitual en estos pacientes, por lo menos en los estadios en los cuales el hígado todavía tiene una función suficiente. Cuando la función caiga mucho más, la glucosa puede descender. Entonces, la alteración metabólica más importante de los pacientes con enfermedad hepática avanzada es el cambio en el metabolismo de los aminoácidos, como dijimos, los aminoácidos aromáticos y los de ramificados. Esta pérdida de equilibrio que lleva a un aumento del amonio es un dato muy importante en estos pacientes, que es lo que dice a continuación, que los niveles de aminoácidos de cadenas ramificadas estén disminuidos y los de aromáticos estén elevados, tiene una consecuencia que puede llevar a que tomemos decisiones terapéuticas determinadas, decisiones terapéuticas que tengan que ver con cuidar los niveles de amonio de estos pacientes, con cuidar la evolución hacia la encefalopatía. Como para resumir un poquitito esto que hablábamos a nivel metabólico, hay un estado, como traté de remarcar, un estado hipercatabólico, cae el uso y la capacidad de almacenamiento de hidratos de carbono, aumenta el catabolismo de proteínas y de grasas, que lleva a una depresión proteica y lipídica, alteración en el metabolismo de los aminoácidos, y todas estas anomalías al combinarse generan se acompañan de un descenso de la ingesta y de la absorción de nutrientes y por lo tanto llevan a una mala nutrición. Toda esta alteración metabólica a nivel de proteínas, a nivel de lípidos y a nivel de hidratos de carbono, asociados a la dificultad para nutrirse por parte del paciente, a las dietas a veces que hay que implementar, a trastornos de la absorción, como nombramos previamente, llevan a que estos pacientes caigan en su estado nutricional y necesiten en algún momento un soporte nutricional. Este pobre estado nutricional, en el cual estos pacientes con frecuencia pueden presentarlo, se asocia a un peor pronóstico de vida para los pacientes. O sea, no es un peor pronóstico así nomás. Se asocia a un pronóstico de mayor posibilidad de riesgos de complicaciones y de evolución y de mayor mortalidad. Todavía no hay un acuerdo definitivo, hay varios análisis y metaanálisis, pero no hay un cierre definitivo sobre si la mala nutrición calórico-proteica es un predictor independiente de mortalidad o es el resultado de la severidad de la hepatopatía. Todavía esto no está del todo aclarado. Si fuera un predictor independiente, tendría un peso mayor todavía, ¿no es cierto?
Tampoco hay un consenso claro sobre cuáles son los mejores criterios para diagnosticar una mala nutrición calórico-proteica en un paciente con cirrosis. ¿Por qué? Porque la evaluación del estado nutricional en estos pacientes es difícil, ya que hay muchos parámetros que se utilizan para esta evaluación que están afectados por la misma enfermedad o por factores asociados a esta misma enfermedad. O sea, hay situaciones producidas por la enfermedad o por factores etiológicos o factores asociados que hacen que sea difícil verdaderamente hacer una buena evaluación nutricional. Por eso es que voy a comentarles un poquito más adelante qué herramientas usamos para valorarlo. El tratamiento nutricional, cuando lo implementamos, tiene diferentes beneficios dependiendo del estadio de la enfermedad. A corto plazo, cuando lo utilizamos a corto plazo, mejora el balance nitrogenado de la función hepática, esto es importante, y disminuye los tiempos de internación. A largo plazo hay disminución de la incidencia de la severidad de la encefalopatía y mejor calidad de vida para el paciente. La suplementación de nutrición enteral puede mejorar el aporte proteico, puede descender la frecuencia de hospitalización y mejorar el estado nutricional, la función inmune y la severidad de la enfermedad. Como para cerrar conceptualmente esta diapo, a corto plazo, mejorar el balance nutricional de nuestros pacientes va a llevar a mejoría de la función hepática y a largo plazo va a llevar a disminución de las complicaciones graves, de la evolución hacia complicaciones graves, como la encefalopatía. Algunos tipos a considerar serían evitar la desnutrición. Esto es, digamos, vamos a nombrar algunos puntos, algunos tips a considerar como para tener presentes en este grupo de enfermos. Tenemos que evitar la desnutrición, ya dijimos, se asocia a complicaciones. En el paciente que está compensado no se necesita una restricción importante de alimentos. Esto también, porque a veces ponemos una dieta restrictiva desde el momento que el paciente entró en la internación y no siempre es necesaria una dieta tan restrictiva desde el primer momento. Abstención de alcohol, por supuesto. En los periodos de descompensación, dieta sin sal. Cuando hay encefalopatía hay que eliminar las proteínas de origen animal. Es muy importante la distribución horaria. Es muy importante tener una distribución en varios momentos de alimentación, por lo menos 5 o 6 veces, para evitar periodos prolongados de ayuno. Es muy importante tener presente la sarcopenia. Es una complicación frecuente y determinante en estos enfermos. La obesidad está presente también frecuentemente en el paciente cirrótico. Es un paciente desnutrido, pero puede ser un paciente obeso y que sea un paciente obeso no nos descarta para nada que no sea un paciente desnutrido o un paciente sarcopénico. Y acá hay algunas recomendaciones generales en el momento de armar un soporte nutricional que tienen que ver con considerar el estado nutricional y la presencia de sarcopenia o la posibilidad de presencia de sarcopenia en todos los pacientes que tengan cirrosis descompensada o complicaciones severas. Suplemento de la ingesta dietética por nutrición enteral en pacientes cirróticos críticamente enfermos que no pueden lograr una ingesta dietética adecuada. Las sondas nasogástricas no están contraindicadas en pacientes que tengan varices esofágicas y que no estén sangrando. Si están sangrando, sí, pero si no están sangrando, no están contraindicadas. Y se recomienda evitar una gastrostomía endoscópica en cirróticos debido al riesgo del sangrado.
Tenemos que cuidar la ingesta diaria de proteínas en este tipo de pacientes, que la misma no sea inferior a 1.2, 1.3 gramos por kilo de peso corporal, y los regímenes de nutrición estándar se pueden utilizar en pacientes cirróticos críticamente enfermos, ya que no se ha demostrado ninguna ventaja con regímenes especializados. En pacientes cirróticos que tengan una encefalopatía grave, que sean pacientes gravemente enfermos, se deben usar soluciones enriquecidas con aminoácidos ramificados, y en la cirrosis y hepatitis alcohólica aguda grave debemos proporcionar un apoyo nutricional para acelerar la resolución de la encefalopatía y mejorar la supervivencia en estos pacientes. O sea que en ellos tenemos que tener una acción rápida con respecto a su nutrición. Algunas palabras con respecto a algunos micronutrientes, cuáles tenemos que dar, cuáles tenemos que valorar, considerar. Es muy frecuente en ellos los déficits de vitaminas liposolubles, de vitaminas A y de vitamina D. Cuando hay colestasis en estos pacientes, está recomendado el aporte de vitamina K. En la enfermedad hepática avanzada también se administra vitamina K. Si bien sabemos que en este caso la dificultad es en la síntesis de la vitamina K. El paciente no la puede producir, por más que le demos es difícil que la produzca. Tiene que tener un buen aporte, por eso está justificado administrarla, pero la respuesta va a ser mucho mejor en aquel paciente que tenga colestasis que en el que tenga una insuficiencia hepática o una insuficiencia en el funcionamiento del hígado. Puede también haber déficit de algunas vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo la vitamina B, y esto también es común en estos pacientes. Debemos cumplir con dieta hiposódica para tener un buen manejo de líquidos de los compartimentos intravasculares y extravasculares. Se recomienda un aporte de 2 gramos de sodio por día, que serían 5 gramos de sal. Es común que veamos hiponatremia. Es un poco contradictorio. Le tenemos que poner dieta sin sal, pero también es común que veamos hiponatremia porque ustedes saben que estos pacientes manejan los líquidos muy mal, que hacen un tercer espacio y que a veces tenemos un paciente edematizado o con un paciente con ascitis que está a su vez hiponatrémico. Y en estos casos que haya que corregir la hiponatremia, siempre en ellos y en todos los pacientes, siempre tener presente que la reposición tiene que ser lenta. Y tener un seguimiento de los valores de calcio, de magnesio, de zinc, de selenio y de hierro. Y se sabe que el manganeso en estos pacientes está elevado y no es requisito suplementarlo entonces. ¿De qué manera evaluamos el estado nutricional en pacientes con una hepatopatía? La valoración, como dije antes, es complicada por la citis y por lo tanto la dificultad de valorar el peso corporal, por la alteración en la síntesis de las proteínas plasmáticas. Son frecuentes, como dijimos recién, los déficits de algunos micronutrientes y la suplementación de algunos otros que necesitamos, como el zinc, que se asocia a la mejoría del metabolismo de los aminoácidos. Pero básicamente tengamos presente que hacer una buena valoración nutricional de estas personas es complicado por la dificultad a nivel de una correcta valoración del peso, porque son pacientes que pueden tener obesidad pero pueden estar sarcopénicos, que pueden tener ascitis y por lo tanto retención de líquidos, edemas, y entonces esto altera la cuestión del peso, y por la alteración a nivel de la síntesis de proteínas y de los micronutrientes. Hay algunas herramientas que se usan para la valoración nutricional. Yo las voy a nombrar por arriba porque son varias y cada uno de nosotros en el medio en el que trabajamos vamos a elegir alguna. Vamos a elegir una de todas estas, una o dos, y esto va a depender de nuestro nivel de entrenamiento, de los recursos con los que tengamos, de las posibilidades de valorar una u otra, uno u otro elemento.
Ustedes tienen acá, por ejemplo, el índice de masa corporal, que lo usamos todos, es sencillo. Si es menor a 18.5, indica que este paciente tiene una desnutrición, tiene una sarcopenia y está asociado a una hepatopatía avanzada. Y después hay algunos otros que no son de uso tan frecuente, como el MAST, que evalúa la pérdida de peso corporal, el índice de masa corporal, el ayuno, el grado de hepatopatía, y los clasifica en 3 categorías de riesgo bajo, medio y alto. El que utiliza la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, que evalúa el índice de masa corporal también, pero además la disminución de la ingesta alimentaria, la pérdida de peso, la gravedad de la enfermedad y la edad del paciente, y lo divide en 3 categorías también: sin riesgo nutricional, con riesgo nutricional, pero que aún no requiere intervención, y pacientes con riesgo nutricional que sí requieren una intervención y por lo tanto la misma debe ser inmediata. Otra forma es la que se utiliza, la que se conoce como Royal Free Hospital, que es para cirrosis. También toma en cuenta el índice de masa corporal, la circunferencia muscular del brazo y la ingesta alimentaria. Es adecuada si cubre los requerimientos, si se cubre los requerimientos del paciente, inadecuada si no los cubre, pero es mayor a 500 kilocalorías por día, e insignificante si la ingesta es por debajo de 500. Tiene una modificación que incluye la gravedad de la enfermedad, tomando la escala de Child y el MELD, y las complicaciones clínicas, entre ellas la citis y la encefalopatía. Entonces ustedes ven que hay diferentes herramientas que tenemos para clasificar el estado nutricional, porque decimos, este paciente está mal nutrido, está bien nutrido. ¿Sobre qué base nos apoyamos para decir esto? Bueno, esas que nombramos son algunas de las herramientas. Fíjense que todas ellas toman en cuenta el índice de masa corporal. Podemos utilizar solo el índice de masa corporal o asociado a algunos otros indicadores, el índice braquial, los niveles de proteína, la ingesta calórica, de acuerdo a lo que nombré recién. Tomemos uno y utilicemos siempre el mismo para tener un comparativo de cuál es la forma de evolución de nuestros pacientes. No podemos utilizar una medida diferente cada vez, sino que tenemos que tratar de utilizar siempre la misma para poder ver y comparar nuestros resultados en los diferentes pacientes que vamos tratando. En los pacientes que tienen cirrosis, específicamente, ¿qué vamos a tener en cuenta? Sabemos que este es el estadio final de muchas enfermedades crónicas del hígado y que se asocian en mayor o menor grado a mala nutrición. Lo venimos diciendo desde el principio. Independientemente de su etiología y sobre todo en los estados avanzados. O sea, esta mala nutrición va a estar independientemente de cuál fue la etiología que llevó al paciente a la cirrosis y también independientemente del estado avanzado, más avanzado o menos avanzado de la misma. Siempre va a estar presente la mala nutrición. El origen de la misma es multifactorial y señalamos 3 causas que contribuyen fuertemente: la limitación o la disminución de la ingesta, la alteración de la digestión y de la absorción de nutrientes y la interferencia en el metabolismo de los nutrientes. Estos 3 factores tienen mucho peso para determinar la asociación de la mala nutrición a la cirrosis. Entonces, la limitación o la disminución de la ingesta, la alteración en la digestión y en la absorción y la interferencia en el metabolismo. La desnutrición calórico-proteica en pacientes cirróticos hospitalizados está presente en el 88 al 100% de los casos, depende de los estudios. Algunos autores dicen 88, otros dicen 95, otros dicen 100, pero entre el 88 y el 100 acuerdan que en los pacientes cirróticos hospitalizados hay desnutrición calórico-proteica. O sea, en casi todos los casos hay desnutrición calórico-proteica o en todos. Su gravedad y su incidencia
muestran relación directa con el estadio evolutivo de la enfermedad. A mayor estadio evolutivo, mayor desnutrición calórico-proteica. Es un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragias, de ascitis, de infecciones, de complicaciones propias de la cirrosis. Y aumenta el riesgo de mortalidad en pacientes que tengan hepatitis alcohólica o que tengan, además de la cirrosis, una ascitis. Que estén hospitalizados y en pacientes que hayan sido sometidos o que tengan que ser sometidos a cirugía de derivación portal o a trasplante hepático. O sea que en todos aquellos pacientes que tienen una cirrosis con una complicación, hepatitis alcohólica, ascitis, o bien que tengan que ser sometidos a una cirugía de derivación o a un trasplante, la mala nutrición calórico-proteica se asocia a mortalidad. O sea que aquel paciente que ve la cirugía tiene que estar bien nutrido, tiene que tener un buen soporte. Perdón, creo que me salté. Bueno, está bien. Nombramos previamente en alguna diapositiva anterior la situación de la sarcopenia. Ustedes conocen sarcopenia a través de geriatría, a través de paciente que esté postrado crónicamente, a través de pacientes inmovilizados. En todos ellos vamos a ver sarcopenia. En pacientes con enfermedad hepática crónica también vamos a ver sarcopenia. Y vamos a ver sarcopenia porque hablamos de que estos pacientes tienen un catabolismo proteico acelerado, que están malnutridos, que hay alteración a nivel metabólica en la síntesis y en la producción de proteínas, que tienen proteínas bajas, que su albúmina está descendida. Entonces, todo esto lleva a que tengan una sarcopenia y que esta sarcopenia sea un predictor independiente de mala evolución clínica. Esto quisiera que fuera otro concepto para que quedara para ustedes. La sarcopenia es un predictor independiente de mala nutrición. ¿Y por qué estos pacientes tienen sarcopenia? Recién nombramos un poquitito. Concretándolo de alguna manera, el aumento del amonio en el músculo esquelético va a llevar a la sarcopenia, la reducción de testosterona y de hormona de crecimiento va a llevar a sarcopenia, y el tipo de dieta que el paciente cumpla también puede llevar a sarcopenia. Es difícil, bastante difícil actuar en los primeros dos puntos, pero no tanto, o es responsabilidad nuestra actuar en el tercer punto. ¿De qué manera sabemos si un paciente tiene sarcopenia? Es difícil, no hay un acuerdo sobre cuáles son las mejores maneras de medir sarcopenia, no hay un acuerdo sobre cuál es la forma exacta de medir una sarcopenia, ni en estos pacientes ni en ninguno. Ustedes van a leer un montón al respecto en la bibliografía. Hay métodos que son más exactos, pero muy costosos y que implican determinadas cantidades de posibles complicaciones para los pacientes, y otros métodos que son más sencillos, pero mucho menos exactos. Vamos a nombrar dos métodos porque si no tenemos un gol estándar para medición de sarcopenia, bueno, por lo menos conozcamos algunos métodos que puedan ayudarnos. Por un lado tenemos la tomografía. La tomografía medida a nivel de L3 pues es capaz a esa altura de evaluar el psoas y los músculos paravertebrales que no se modifican con los cambios en el aporte de líquido. O sea, si yo le pido a un paciente una tomografía que mida el músculo a otra altura, por ejemplo, a nivel del muslo o a nivel de braquial, lo que voy a tener es el riesgo de equivocarme, porque son músculos que van a estar afectados en su medición por el aporte de líquido. Si el paciente está mejor hidratado o peor hidratado, me va a dar un valor diferente. Mientras que tanto los músculos paravertebrales como el psoas ilíaco no están afectados por estos cambios a nivel del aporte de líquido. Por lo tanto, son dos buenos músculos para medir la sarcopenia. El inconveniente es que tenemos que usar una tomografía que implica exposición a rayos al paciente y que implica un costo y que implica toda una movida
que puede ser significativa. No está fácilmente al alcance en cualquier lado. Y aunque esté al alcance, estamos exponiendo al paciente a rayos. Si vamos a hacer tomo por otro motivo, aprovechemos a medir estos dos músculos para tratar de tener un valor de sarcopenia. Otra medida mucho más sencilla, menos exacta, son las medidas antropométricas, como puede ser la medida de la circunferencia muscular a nivel del brazo, la impedancia bioeléctrica tetrapolar, que es la que se utiliza, que se puede utilizar directamente en el consultorio, el dinamómetro, que es un aparatito que mide la fuerza muscular a nivel de miembros superiores. Hay algunas pruebas, como puede ser la de sentarse y pararse sin el uso de los miembros superiores, sin ayuda, pararse o sentarse, como para valorar la sarcopenia. Hay medidas que son sencillas, que se pueden utilizar en la cama del paciente, que se puede utilizar en un consultorio, que son menos exactas, pero que también si nosotros a un paciente lo venimos siguiendo y vamos llevando siempre la misma forma de medir para valorar su evolución hacia la sarcopenia, nos puede resultar de utilidad. Esto creo que nos puede resultar de utilidad cuando nosotros tomamos al paciente y lo vamos viendo y lo vamos evolucionando y vamos viendo de qué manera puede quedar comprometida su masa muscular. Algunos factores facilitan la sarcopenia y acá vamos a nombrar 3: el tipo de dieta y la actividad física, la falta de actividad física. El tipo de dieta con bajo aporte de proteínas, o pacientes que no hacen actividad física, y dentro de la actividad física la que más ayuda a la sarcopenia es aquella que desarrolla fuerza muscular, no tanto la aeróbica, sino como la de resistencia ayuda más a esto. La reducción de la testosterona y de la hormona de crecimiento, como ya lo nombramos antes, y el aumento del amonio en el músculo esquelético. Hay algunas herramientas que podemos tratar de utilizar para evitar que el paciente llegue a la sarcopenia o para evitar que la sarcopenia sea muy marcada. Por un lado, deduciendo de lo que hablamos como que son factores que predisponen a la sarcopenia, una alimentación adecuada, con los aportes proteicos correspondientes, puede llegar a evitar una sarcopenia. A veces vamos a necesitar aportes por vía enteral y eventualmente por vía parenteral. La actividad física, ejercicio aeróbico que mejora la capacidad funcional, y sobre todo la sarcopenia, como les dije antes, mejora con ejercicio de resistencia. En particular, en este tipo de pacientes tenemos que prestar atención porque la actividad física también aumenta el amoníaco y eso puede ser una herramienta que empuje hacia la encefalopatía. La posibilidad, nosotros habíamos hablado como factores determinantes de 3, de la dieta, del ejercicio y de la disminución de la hormona de crecimiento y la de testosterona. La posibilidad de utilizar reemplazo con hormona de crecimiento, o sea, en general así, terapias hormonales, están en estudio, quizás, sobre todo la que tenga que ver con el reemplazo de testosterona, quizás pueda ser una herramienta que podamos disponer de ella con cierta seguridad en corto plazo. Todavía hay algunas dificultades o inseguridad con esto, pero puede ser una herramienta para ayudar. Estoy tratando de nombrarles algunas de estas situaciones asociadas a la hepatopatía que suman a la mala nutrición. Hablamos de la sarcopenia, vamos a hablar un minuto sobre el tema de la obesidad. Insistir en que un paciente obeso no quiere decir que no esté desnutrido, puede estar obeso y puede estar desnutrido, y además de estar desnutrido puede estar sarcopénico, que es lo que se conoce como obesidad sarcopénica. El paciente puede tener ambas cosas, puede tener obesidad y desnutrición, puede tener obesidad y sarcopenia, o puede tener la combinación, obesidad, sarcopenia y desnutrición.
tener certeza de cuál es el peso del paciente para definir la obesidad o para ir siguiendo su evolución, si va perdiendo peso o no va perdiendo peso con las dietas que nosotros le podamos sugerir, no siempre es fácil porque estos pacientes con frecuencia hacen retención de líquidos y entonces la evaluación, la valoración del peso puede ser difícil. A veces son pacientes que tienen ascitis, entonces en estos casos la evaluación del peso se debe hacer post-paracentesis, en el caso que tengan ascitis y en el caso que a estos pacientes se les haga una paracentesis. Nosotros podemos decir que se considera que existe una retención de líquido leve, moderado o severa dependiendo del porcentaje de edema que el paciente tenga y el porcentaje de ascitis que el paciente tenga. Obviamente que va a ser un juego muy dinámico, porque si nosotros necesitamos tener una evaluación del peso del paciente y el paciente está con ascitis, seguramente, o con edemas, seguramente que va a estar con tratamiento para disminuir su ascitis y su edema, y entonces día a día o cada 2 días este peso puede variar porque está perdiendo líquido. Entonces, hay que estar bien atentos a cuál es la pérdida de líquido que pueda llegar a tener. Hay que hacer una medición del balance de líquidos. La obesidad es tan común en pacientes con cirrosis compensada como en la población general. Ni el cirrótico es más obeso que la población general, ni el cirrótico es menos obeso que la población general. Es lo mismo. Hay algunos estudios donde se vieron el riesgo de progresión histológica o de descompensación hacia, digamos, hacia la encefalopatía o mala evolución de la cirrosis en pacientes que tengan una obesidad. Algunos estudios dicen que con un 14% por encima de su índice de masa corporal hay mayor riesgo de evolución hacia complicaciones en el cirrótico. Y el riesgo de progresión aumentó en un 35% en pacientes cuyo peso corporal aumentó en más del 5% en un año. O sea, si en el último año ha tenido aumento de peso, y no estoy diciendo un montón, estoy diciendo 5%, tienen un 35% más de posibilidades de evolucionar a algún tipo de complicación. Bueno, el plan de alimentación, habíamos dicho que es importante el plan de alimentación, pero es importante la administración adecuada de la ingesta. Debe estar administrada, repartida a lo largo del día en 5 o 6 ingestas diferentes. Se utiliza con mucha frecuencia lo que se llama recena, o sea, un aporte de alimentos posterior a la cena, antes que el paciente se vaya a dormir. Y es importante que este último aporte contenga hidratos de carbono. Ya hemos dicho que la vía de administración del soporte nutricional va a ser la digestiva siempre que podamos, siempre que se pueda, es la vía de elección. Reservamos la nutrición parenteral para aquellas situaciones en las cuales la vía digestiva está contraindicada o resulta completamente ineficiente. ¿Y esto por qué? Porque la nutrición parenteral puede tener complicaciones, puede tener efectos negativos sobre el hígado. Ustedes saben que la nutrición parenteral prolongada puede favorecer la esteatosis, la colestasis, pero además las vías pueden favorecer las infecciones, la sepsis, o sea que no es de ningún modo la nutrición parenteral la primera ni la segunda opción. La primera opción es la ingesta por boca, la segunda opción es la ingesta por boca suplementada y la tercera opción al final es la ingesta parenteral cuando de ninguna manera logramos del otro modo llegar a un soporte nutricional mínimo, a tener al paciente en unas condiciones alimentarias apropiadas o nutritivas apropiadas, o bien cuando hay algún tipo de obstáculo, si el paciente, no sé, está en híleo, si el paciente está en coma, si el paciente está en alguna situación de estas que lo hace imposible, bueno,
ahí obviamente que la vamos a utilizar. No es primera línea. ¿De qué manera nos manejamos con un paciente que tiene una complicación aguda del hígado? Tenemos más de un tipo de complicación aguda. Quizás la que vemos con frecuencia es la encefalopatía. La encefalopatía hepática es más común si el paciente viene desnutrido. Si el paciente ya está desnutrido, frecuente en cirróticos, si ya está desnutrido, con mayor frecuencia puede hacer una encefalopatía. Se sabe que hay una relación inversa entre la masa muscular y los niveles de amoníaco en sangre, ya que el músculo es responsable de eliminar el amoníaco por el aumento de síntesis de glutamina. O sea, tengo menos músculo, tengo más amoníaco. ¿Por qué? Porque quien es responsable de disminuir los niveles de amoníaco es el músculo. Tengo menos músculo, menos posibilidad de eliminarlo. Pero también es real que la hiperamoniemia puede contribuir a disminuir la masa muscular y a alterar los estados de conciencia. Entonces, nosotros tenemos paciente desnutrido que tiene menor masa muscular, que está sarcopénico y por lo tanto va a aumentar el nivel de amoníaco porque el músculo no lo puede eliminar. Ese amoníaco más alto a su vez va a trabajar disminuyendo la masa muscular y también va a trabajar alterando los estados de conciencia y facilitando la encefalopatía. O sea que es un gran enemigo el amoníaco en el caso del paciente con hepatopatía. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos alimentarios en pacientes que tienen una encefalopatía? Los mismos que en el que no la tienen, los mismos que en el cirrótico que no tienen encefalopatía. El aporte de proteínas, salvo en algunas situaciones especiales como la hemorragia digestiva, tiene que mantenerse sustituyendo las proteínas de origen animal por las proteínas de origen lácteo o vegetal. Pero no es que no hay que dar proteínas, hay que reemplazar las de origen animal por las lácteas o las vegetales. No se ha demostrado el beneficio de darle suplementos nutricionales ricos en aminoácidos de cadena ramificada cuando el paciente está con una encefalopatía aguda. El uso sí es claramente útil en pacientes que tengan una encefalopatía crónica, que son intolerantes a la ingesta de proteínas convencionales y que, en forma convencional, y que no responden al tratamiento farmacológico. En la encefalopatía grado 3 o 4, la nutrición va a tener que ser enteral o parenteral, sobre todo en la grado 4. Esto que nombramos para encefalopatía, recordar la cuestión del amoníaco. En el paciente que tiene como complicación aguda de su hepatopatía una hepatitis alcohólica, los requerimientos de nutricionales y el gasto energético total en ellos ha sido y continúa siendo un tema de análisis, de estudio, de discusión. O sea, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales que tiene un paciente con una hepatitis alcohólica? Está todavía en discusión. En general, los distintos trabajos científicos coinciden en que el gasto energético es alto y que el aporte de nutrición parenteral equilibrada mejora la evolución del paciente con una hepatitis alcohólica. ¿Qué pasa en el fallo hepático fulminante? Acá hay un hipercatabolismo importantísimo, hay una tendencia a la hipoglucemia y al edema cerebral. Habíamos dicho en las primeras diapositivas que el paciente con una hepatopatía crónica tiene tendencia a la hiperglucemia y esto lo vemos pacientes que van complicando su enfermedad hepática crónica y que van elevando los niveles de glucosa o que hacen una diabetes. Pero cuando estamos delante de un fallo hepático fulminante, lo que vamos a tener es una hipoglucemia porque ya el hígado no puede sintetizar más nada. Y la otra complicación que tienen es el edema cerebral. Los lípidos parecería que son bien tolerados como aporte energético, o sea, fuente de energía, lípidos para estos pacientes con fallo hepático fulminante, y hay que hacer un adecuado control en el aporte de líquidos, en el aporte de agua.
y una administración de suero glucosado hipertónico a fin de prevenir la hipoglucemia. O sea, la hipoglucemia es sumamente dañina en estos pacientes. Pensemos que son pacientes que tienen un sensorio alterado, con lo cual hay cosas que no podemos valorar. Vamos a ver la hipoglucemia únicamente a través del laboratorio, no de la clínica del paciente, porque ya el paciente va a estar confuso y obnubilado. Y, por lo tanto, en el aporte de líquidos, el aporte de glucosados hipertónicos puede ayudar un montón a que no aparezca la hipoglucemia y, por lo tanto, que el daño neurológico se empeore. Puede ser lógico, puede ser razonable la administración de triglicéridos de cadena media y aminoácidos de cadena ramificada para estos pacientes como apoyo a su nutrición y como fuente de energía. En resumen, para todo lo que tenga que ver con hepatopatías, en los pacientes que tienen una hepatopatía crónica o una hepatopatía aguda, existe un estado hipercatabólico y una alteración en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos. Esto insistí varias veces, lo comentamos varias veces. En la alimentación tenemos que considerar el reparto adecuado de la ingesta. Esto también traté de remarcarlo, que exista una receta, que exista una recena para distribuir en forma bastante pareja, todo lo más pareja posible, 5 o 6 ingestas diarias para que la nutrición, los nutrientes estén lo más distribuidos posibles. Esa recena, que es la última comida del día, debe contener hidratos de carbono. La vía, y esto también lo remarqué, la vía de administración del soporte nutricional será preferentemente la vía digestiva, siempre preferentemente la vía digestiva, y dejar la nutrición parenteral para cuando la vía digestiva no sea posible o los requerimientos no se puedan suplementar por vía digestiva. La nutrición parenteral puede tener efectos negativos a nivel del hígado en forma de esteatosis, en forma de colestasis y quisiera agregar en forma de infecciones, no para estos pacientes en particular, sino para todos los pacientes. En los pacientes cirróticos hay desnutrición proteico-calórica en casi todos ellos, en todos los que están hospitalizados, no en los que pueden hacer una vida ambulatoria. En los que están hospitalizados, casi todos, asumamos que todos tienen una desnutrición proteico-calórica. Es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones y para aumentar la tasa de mortalidad, el riesgo de mortalidad. El hecho que estén desnutridos es un factor de riesgo para que aparezcan complicaciones o para que el paciente evolucione hacia la muerte. Hay que tener muy presente, pensar todo el tiempo en la sarcopenia y en la obesidad, que son dos determinantes de mala evolución. Hay un hipercatabolismo con tendencia a la hipoglucemia y al edema cerebral cuando estamos en un fallo agudo. Resumen para fallo agudo. Estoy haciendo resumen por niveles de daño del hígado. Empecé con la hepatopatía crónica, la cirrosis. En el fallo agudo hay un hipercatabolismo, hay una caída de los niveles de la glucosa, hay edema cerebral. Son como fuente de energía útil, los lípidos nos pueden ayudar, son una buena fuente de energía y tenemos que tener un adecuado control del agua y el aporte de sueros glucosados hipertónicos puede ayudar bastante a prevenir las hipoglucemias. Con esto cerraríamos un poco lo que queríamos charlar con respecto a hígado. Me parece que hay mucho para hablar, pero me quedaría conforme, me quedaría tranquila si pudiéramos aunar algunos conceptos, afianzar algunos conceptos, y voy a tratar de repetirlos porque creo que una síntesis de esto nos puede ayudar a todos. Como primer concepto, antes de empezar con nada,
acompañar, apoyar la clase que tuvieron la semana pasada con la doctora Israel en relación a cuál es la importancia de la valoración nutricional en todos los pacientes internados. En relación a remarcar el concepto que el paciente que está internado por cualquier causa es un paciente con alto riesgo de transformarse en un desnutrido. A mayor cantidad de tiempo de internación, mayor riesgo de desnutrición. Específicamente en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad hepática, esta desnutrición es un determinante de mala evolución, de complicaciones agudas, de encefalopatía, de fallo hepático. Por lo tanto, la desnutrición, como nos va a llevar a la posibilidad de desarrollar alguna complicación, también nos va a llevar a la necesidad de tomar decisiones terapéuticas forzadas porque ese paciente evolucionó mal, porque ese paciente que tenía una cirrosis moderada resulta que evolucionó a la insuficiencia hepática o a la hepatitis alcohólica. Entonces tengo que cambiar la terapéutica, con lo cual la mala nutrición de nuestros pacientes puede ser determinante de evolución a a complicaciones más serias, de mortalidad o de la necesidad que nosotros como médicos tengamos que implementar terapéuticas que no teníamos previstas hasta ese momento porque el paciente se complicó con alguna de las malas evoluciones. Tener presente que la mejor forma de nutrir a un paciente es a través del tubo digestivo, es la mejor forma de nutrir a un paciente. Dentro de esto, la mejor forma es con una dieta apropiada. Si necesitamos, si se hace imprescindible, con algún soporte nutricional incorporado a la dieta, a través de administración de micronutrientes, algunas vitaminas, lo que fuera necesario según el caso. Que la vía de administración del soporte nutricional parenteral, o sea, aportar la nutrición por vía parenteral, es la última opción que vamos a utilizar. Es la última. Primera, vía digestiva. Vía digestiva con dieta común, vía digestiva con dietas suplementadas. En último lugar, la vía parenteral en aquel paciente que de ninguna manera pueda llegar a su estado nutricional por una alimentación por vía digestiva, o que su tubo digestivo no sea capaz de absorber, o que su sensorio no permita que el paciente coma. Entonces, en ese caso vamos a tener que usar la parenteral. Tengan presente que no es una herramienta sencilla, que puede dar complicaciones. Y después, algunos detallecitos dependiendo de cada estadio de enfermedad hepática que tenemos. El soporte nutricional va a ser de un modo en el paciente con una cirrosis compensada, de otro en una cirrosis descompensada, en un hígado, en una hepatitis alcohólica, en una encefalopatía hepática, en un fallo hepático fulminante. En cada una de estas patologías vamos a tener que utilizar alguna herramienta un poquito diferente para mantener a este paciente en el mejor estado, porque en todos ellos, sobre todo en los más graves, la desnutrición es un condicionante muy fuerte para la mala evolución. Y después la otra cosa que quiero remarcar, y esto sería la última, es la importancia de tener una herramienta de medición del estado nutricional de nuestro paciente. Creo que en algún momento vamos a charlar o por ahí ya lo comentaron, la posibilidad de tener un seguimiento en la historia clínica continuo, como hacemos seguimiento de, no sé, de qué día de antibiótico vamos, de qué día de vía central lleva el paciente, un seguimiento de su estado nutricional en forma sistemática para detectar precozmente cuando el paciente empieza a tener algún grado de desnutrición. Bueno, si están todos de acuerdo, vamos a dejar las preguntitas para el final. El otro tema que yo voy a desarrollar ahora, que es un poco más corto, es el de enfermedad inflamatoria intestinal.